mañana con 12 minutos. Hacemos en Mercado Futuro una conversación sobre economía en este día viernes 23 de diciembre del año 2022. El 25 de diciembre y el 1 de enero son feriados que tienen calidad obligatorio e irrenunciable para quienes trabajan en el comercio y otros servicios, de acuerdo a lo expresado por la Dirección del Trabajo, por lo que los establecimientos como centros comerciales, grandes tiendas y supermercados, entre otros, deberán suspender sus actividades habituales. Bueno, queremos conocer más sobre esto. Esta línea estoy acostumbrado. Está con nosotros en el estudio Lía Rojas, ella es directora de Rojas Abogados, a quien le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio, muy buenos días. Muchas gracias, porque tú sabes que luego pandemia, poco a poco estamos retomando las entrevistas presenciales. Sí, son mucho mejores y todo lo más, porque uno puede conversar, pero bueno, así que fantástico. Pero hay otra experiencia. Completamente. Bueno, ¿qué significa que un feriado tenga carácter de irrenunciable? Bueno, lo primero que hay que destacar es que esta norma está orientada y destinada a los trabajadores del comercio, porque tenemos muchos otros rubros y ahí también se nos forman algunas confusiones. Entonces, lo más importante es que esto es para los trabajadores del comercio y que significa que en esos días que son irrenunciables, que en este caso tenemos el 25 de diciembre y el 1 y el 2 de enero, no van a laborar en sus funciones y además se fijan horarios en los cuales ellos tienen que trabajar como tope máximo el día previo al feriado, para poder hacer un uso correcto de este descanso. La diferencia con otros feriados tiene que ver en eso, que esto es básicamente para el comercio, ¿cierto? Lo que pasa es que el carácter de irrenunciable es para el comercio. Entonces, lo primero que hay que destacar es si ese trabajador del comercio, en su contrato de trabajo, está obligado o no a laborar días domingos y festivos. Porque si es que estamos frente a un trabajador del comercio que nunca su establecimiento comercial abre domingo y festivo, en realidad no tiene por qué preocuparse de feriado irrenunciable. Pero aquellos que sí están obligados, como sobre todo, por ejemplo, la gente que trabaja en supermercados, en mall, en ese caso, efectivamente, rige esta norma y hay un tope máximo para que ellos salgan de sus trabajos. En este caso es a las 20 horas del día 24, ya tienen que estar todos fuera de sus funciones para empezar a hacer uso de este derecho a las 21 horas. Ah, ya. O sea, ¿eso lo establece expresamente la normativa? Claro, la normativa establece expresamente que el descanso debe comenzar en ese momento. Por lo tanto, todos los otros trabajadores que tengan, no sé, funciones especiales, ¿sí trabajan estos feriados renunciables? Claro, como por ejemplo tenemos que están exceptuadas las personas que trabajan en restaurantes, en pub, en hoteles, casinos, bombas de bencina, farmacias y algunas otras actividades esenciales como son, por ejemplo, los trabajadores del aeropuerto y servicios, digamos, que no pueden dejar de funcionar. Claro, servicios básicos, no sé, bueno, los profesionales de la salud y todo aquello, digamos. Claro, exactamente. Ellos no se rigen por esta norma, por lo tanto, efectivamente tienen que prestar labores si es que su turno lo indica. Oye, Lía, ¿cuáles son las penas y las multas a las que se rigen los empleadores que no respeten esta ley? Bueno, si es que esto no se respeta, el empleador puede ser sancionado con una multa que va desde las 5 unidades tributarias mensuales hasta las 20, dependiendo del tamaño de la empresa por trabajador. ¿Ya? Y es muy importante también que estos hechos se denuncien, porque a través del tiempo vemos que existe más conciencia por parte de los empleadores. La verdad es que los empleadores que son grandes empresas en general respetan esta normativa, sí. Pero tenemos también toda la pequeña empresa en donde vemos a veces negocios, por ejemplo, de barrio que tienen la oportunidad y la posibilidad de funcionar cuando el gran comercio está cerrado. Entonces ahí es importante que exista denuncias, por ejemplo, en caso de infracción para que se puedan respetar las normas. Porque ahí, por supuesto, tenemos menor control, como son rubros más pequeños, el trabajador a veces está, digamos, más en condiciones más difíciles para poder denunciar. Ahora, pero en general las compañías respetan estos feriados. Sí, se respeta, en general, se respeta porque como son empresas grandes, imagínate en el caso de cursar una multa, la verdad es que es muy grande y también existe un reproche social muy grande. Si es que tú haces, imagínate una gran empresa, hace que un empleado tenga que trabajar un día 25 cuando en realidad la ley no lo permite. Entonces eso tiene un reproche social también muy grande y puede tener un castigo social muy grande también. Estamos conversando, ustedes escuchan a Lía Rojas, ella es directora de Rojas Abogados. Oye, Lía, ¿cuáles son los otros feriados renunciables que hay? Existe el 1 de mayo, ¿ya? 18 y 19 de septiembre y el 25 de diciembre y el 1 de enero. Ya son 6 apenas. Claro.
Claro, y es muy importante también que las personas que deban laborar esos días, no estamos hablando de los del comercio, sino que otros rubros, al año siguiente necesariamente van a tener que tener libre siempre y cuando lo presten a un mismo empleador. Ah, ya, no es todos los años. Claro, o sea, si es que el año pasado te tocó laborar un 25 de diciembre, ya este año te va a tocar libre, necesariamente. ¿Te has podido formar una opinión? Ya que estás acá, te lo voy a preguntar por tu experiencia profesional, ¿cómo fue o cómo ha sido este 2022 justamente en todo este tema de los derechos laborales y todo lo demás? Fíjate que yo creo que Estamos saliendo de la pandemia, ¿cierto? De la crisis económica, se liberaron las restricciones sanitarias, en fin. Fíjate que yo veo que, como te decía, en la gran empresa existe el respeto a los derechos laborales porque tenemos normas mucho más establecidas. Por ejemplo, en caso de que un trabajador se sienta pasado a llevar, puede hacer la denuncia porque sabe que eso va a seguir un conducto regular. El tema está en las empresas más pequeñas, porque ahí es donde en realidad se producen vulneraciones, sobre todo en cuanto a que hay personas, por ejemplo, que trabajan y no tienen contrato de trabajo, no le pagan sus cotizaciones previsionales, y eso, la verdad es que a veces, claro, las personas por necesidad dicen, ok, voy a trabajar igual, aunque no me paguen mi cotización, por la necesidad, y obviamente no denuncia, pero ese trabajador se expone mucho porque primero, imagínate, se enferma, se accidenta, o sea, queda en una desprotección total. Y también creo que respecto a los derechos laborales existe un tema sin resolver, ha sido muy discutible, de todos estos trabajadores de aplicaciones, en donde ellos efectivamente prestan un servicio, tienen un empleador, se someten a normas, pero ellos, por ejemplo, imagínate, se accidentan en la calle y es una cosa tremenda porque no tienen ninguna protección laboral, no tienen cotizaciones previsionales, no tienen seguros. Entonces eso, la verdad es que yo creo que ahí como país estamos al debe con toda esa gran cantidad de trabajadores que presta todos los días servicio bajo un limbo. Porque ha costado mucho avanzar en eso, pese a que recientemente se ha generado una ley, hay dictámenes de la Dirección del Trabajo, también entiendo, pero ha costado que se hagan realidad, ¿o no? Claro, lo que pasa es que hay algunos fallos de tribunales de primera instancia que ha reconocido que ellos se encuentran bajo una relación laboral. Hay una relación laboral, claro. Pero posteriormente las Cortes no han estado de acuerdo con ello porque no se dan todos los elementos de una relación laboral y eso ha quedado sin efecto. Entonces, mientras no exista una sentencia, un tribunal que lo declare, una sentencia ya que esté ejecutoriada, que haya sido validada por una Corte, la verdad es que no se va a avanzar en eso. Entonces, y eso ha sido un tema discutido no solamente en Chile, sino que en muchos países, y no se ha logrado establecer que efectivamente se encuentren frente a una relación laboral que importa un contrato de trabajo. Entonces, es un tema que no solamente pasa en Chile, sino que en muchas partes del mundo. Claro que sí. Y también lo que pasa a veces es que en Chile esperamos que pase en otras partes del mundo para que después pase acá. Entonces, yo creo que eso también ha jugado un poco en contra y es importante porque es un número considerable de personas que prestan trabajo a través de estas aplicaciones que no tienen ningún derecho laboral y que prestan trabajo a veces muchas horas o las mismas horas que una persona dedica a un empleo formal. Sí, pareciera que en este y otro ámbito, no sé, estoy pensando en la ISAPRE y otras cosas, las tomas ilegales y todo lo demás, ha sido más que la política pública lo que aquí han actuado los tribunales finalmente, y este es otro caso. Claro, precisamente, con el tema de la ISAPRES pasa lo mismo, o sea, con esto de las alzas de los contratos, sí, en donde finalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay una ley que lo rige, pero después se reclama y la Corte dice otra cosa, entonces, claro, siempre tenemos ahí la justicia de por medio que nos va a dar la última palabra. ¿Cuáles son, me quedo de vuelta a lo que tú planteabas que eran en las empresas pequeñas donde se cometían la mayor cantidad de infracciones o violaciones a la ley? Por tu experiencia profesional, ¿cuáles son algunas de ellas? Lo principal es que no se paguen las cotizaciones previsionales, por ejemplo. Eso, está sancionado duramente por la ley. O sea, un empleador que no pague las cotizaciones previsionales, el trabajador vaya a juicio y se declare que ese contrato de trabajo existió y no se pagaron las cotizaciones, tiene una sanción que se llama nulidad del despido. O sea, que en el momento que el trabajador es despedido, ese despido no produce ningún efecto legal y se siguen devengando remuneraciones mes a mes hasta que esas cotizaciones previsionales no se paguen.
O sea, estamos hablando que la sanción es tan dura que incluso podría hacer quebrar a una pyme un juicio de esa naturaleza, por la cantidad de dinero que podría implicar la sanción. Pero igualmente se sigue cometiendo y no hay tanta conciencia por parte de los empleadores, porque finalmente a veces pasa que no se pagan las cotizaciones, está en esta informalidad, pero claro, como no hay denuncia, finalmente es una conducta que se hace un poco perversa. ¿Cuánto duran más o menos los juicios laborales? ¿Bien? Eso es súper relativo, porque depende de los tribunales, o sea, depende de cada jurisdicción, porque en Santiago hay tribunales por jurisdicción, y depende también frente a qué procedimiento estemos. Por ejemplo, si es que se está demandando un total que es hasta 10 ingresos mínimos, en ese caso eso va a un juicio monitorio, que es un juicio breve y concentrado, que se puede demorar, hablemos de 2 meses, o sea, es algo bastante rápido. Pero si nos vamos a un juicio ordinario, en donde voy a discutir gran cantidad de indemnizaciones, estamos hablando en Santiago, San Miguel, me podría demorar en el juicio completo alrededor de 1 año. Claro. Entonces, si por ejemplo, hay mucha gente que demanda por despido justificado y todo eso. Esos son los juicios que demoran más, ¿no? Efectivamente. Claro. Se puede demorar hasta 1 año y después si eso va en recursos a la Corte, puede ser que se demore 3 a 6 meses más. Entonces estamos hablando aproximadamente 1 año y medio. Si bien nuestra justicia laboral de hoy día es mucho más rápida que la que existía en el pasado, la gran cantidad de demandas hace que el sistema igualmente colapse. A la gente está yendo a los tribunales. Hay mucho juicio laboral, sí. Las audiencias son rápidas, las primeras audiencias, pero luego ya después cuando tenemos la audiencia de juicio vamos a tener que esperar, y después cuando me tienen que dictar mi sentencia, también como los tribunales están colapsados, que en un principio estas sentencias salían en un plazo de 10 días, se pueden llegar a demorar 3, 4 meses en dictarse. A ver si otro día te invito para que hablemos cómo están funcionando los tribunales, que están también colapsados. Y fíjate que He escuchado una historia sobre los juzgados de familia, he escuchado una historia terrorífica. Muy colapsado, pero fíjate que más colapsado que los tribunales, a mi parecer, están las cortes. La Corte de Apelaciones de Santiago, tú interpones un recurso, por ejemplo, en un juicio también, como decías tú, de familia, y puede ser que ese recurso se demore 1 año en tener respuesta. Yo creo que eso no es lo que merecemos como chilenos de nuestra justicia. Oye, me dice un auditor, tenemos que cerrar, pero el 2 del 1 del 2023 no es irrenunciable, no. El 1 es... Fíjate que el 1 es irrenunciable y el 2 se fijó como feriado, digamos, normal. Ya. Normal. Claro, pero ahí depende de los empleadores si efectivamente lo van a dar o no como feriado.